blanco. Claro, recuerden que en aquella época el óleo, los óleos se trituraban en un mortero y las partículas, y después se mezclaba el óleo, ¿no? Y por lo tanto los colores, ya la técnica es distinta. Aquí es mucho más carne y aquí es mucho más blanquecino. No quiere decir que el rey tuviera también ese tono blanco, tan blanquecino, pero bueno, podemos también suponerlo. Bárbara de Braganza, una hermosa aquí y oronda personalidad, que como les he descrito, también sufrió de la viruela, y aunque en el cuadro no se le nota, un cuadro también pintado, aquí lo tenemos, también por Jeanne d'Arc en 1729. Era una mujer culta, agradable, sabía 6 idiomas y era una gran amante de la música. Hasta tal punto que durante su reinado, solamente duró unos 12-13 años, del de Fernando y ella, pues digamos, cogió fama un famoso castrati, ahora sería un contratenor, llamado Farinelli. Fue quien lo potenció en su momento. Fíjense ustedes también el retrato anterior de la familia de Felipe V, la fotografía desmerecía, pero fíjense ustedes la calidad artística también de Jeanne Rang con respecto a este mantón, por así decirlo, en un paisaje casi idílico, sujeta las flores. Ya les comenté que la flor era admiración por el consorte. Este es un retrato de esponsales, es decir, que se le mandó a Fernando VI en su momento, y también, pues bueno, signo de continuidad dinástica. Lleva también peluca, un broche aquí o un tocado de diamantes, y por supuesto aquí vemos una mujer pues muy oronda. Cuando se conocieron Fernando VI y Bárbara de Braganza, se enamoraron locamente. Eso que era ya voluminoso y tal, a pesar de las viruelas. Fue un matrimonio pues feliz y tal, pero Bárbara de Braganza sufría diabetes, cada vez era más gruesa, y además no hacía caso omiso a los médicos y tal. Tenía también asma y sufría del corazón, y por lo tanto llegó un momento determinado en que falleció por no obedecer los criterios médicos y hacer una dieta equilibrada, porque no conocían la dieta mediterránea. Murió en 1759 y al cabo de un año falleció Fernando VI, pues de melancolía y tristeza por haber perdido a su Bárbara. Son así las cosas. Era un matrimonio muy bien avenido, y además cuando se casaron, creo en 1740 y 1725, pues a ver, vivieron totalmente alejados de la corte, hacían su vida y eran felices, claro. Entonces le tocó reinar a Fernando y pum, ahí pasó lo que pasó. Pero bueno, una mujer también que ya nos mira así de frente, yo pienso que era, sí, se veía una mujer ya también con carácter y con dulzura. Y vamos al hijo de Isabel de Farnesio y Felipe V, Carlos III. Antes de centrarnos en él, quiero destacar lo siguiente por lo que hizo después. Fernando VI, o sea, es decir, Felipe V modernizó la administración, puso funcionarios, digamos, acordes con los nuevos tiempos, pero poca cosa más, todo hay que decirlo. Fernando VI impuso un nuevo modelo de hacienda, impulsó el comercio americano, modernizó la marina y estableció el concordato con la Iglesia en 1753, por lo que les he comentado de las malas relaciones que había con la Iglesia. Y hubo también un florecimiento cultural y, atención, algo que les voy a comentar. Digamos, el deseo casi de exterminio de la población gitana. Se pretendía que los gitanos hicieran los trabajos más duros en las minas, en astilleros, etc. Hay lo bueno y hay lo malo. Esto es lo que hay. Carlos III toma las riendas del poder en 1759 y reinó hasta 1788. Y se le llama, o se le engloba dentro del llamado despotismo ilustrado. Durante el reinado de Carlos III coincidieron en ese despotismo ilustrado Federico II de Prusia, la zarina Catalina la Grande, José Manuel de Portugal,
y María Teresa y José I de Austria. Y todos ellos han dejado un rico patrimonio artístico, cultural. Federico II era músico y, por lo tanto, ese despotismo ilustrado ya lo agradecería yo hoy en día, aunque con esos tintes paternalistas que podemos suponer. Aquí estamos en un cuadro donde ya empezamos el neoclasicismo, aunque hay elementos rococós. Es de 1765 y está pintado por Rafael Mengs, que ya sustituyó a Amico como pintor de corte. Y Mengs nos presenta una obra donde ya la columna del poder ya es solo una. Es un cuadro donde hay tal calidad que esta franja casi se puede tocar. Hay un virtuosismo exquisito. Carlos III lleva una armadura, sabe sacar el brillo de la misma, el cortinaje ya es dorado, porque el símbolo de poder se encuentra en este tapete con también signos heráldicos y después en la propia columna. Carlos III nos ofrece una visión, digamos, noble, pero un rostro con carácter severo, pero sin altanería, porque digamos que era un rey que estaba dentro de este despotismo ilustrado. A Carlos, pues lo casaron, atención, porque Felipe V, para casar a Carlos, contactó con el archiduque Carlos de Austria, al que había vencido en la guerra de secesión, y el otro de malas maneras le dijo que ni hablar de matrimoniar con la casa de Habsburgo de nuevo, lo que hace la diplomacia, ¿no? Así que buscaron una segunda vía y buscaron a María Amalia de Sajonia. Y bueno, Carlos en este aspecto era un hijo obediente y se casó con María Amalia, y la verdad fue un matrimonio, digamos, bien avenido, aunque cuando vemos la disposición de María Amalia también se las traía, pobrecita, pero con razón, con razón. Han habido varias. Mengs era un pintor también de procedencia de la escuela flamenca y, bueno, lleva también el Quintoso de Oro, sí. Y realizó varias copias de este cuadro. Y este cuadro, este es el cuadro que tiene Felipe VI en su despacho. La fotografía es muy mala, por eso he querido poner el otro. Y ¿Es el mismo? es el mismo, no es el mismo, o sea, fíjense ustedes, aquí hay un manto, hay unos símbolos reales, etc. Hay también el armiño, el manto rojo, símbolo del poder, hay. Y aquí ya observamos que hay unas facciones distintas, por eso lo he querido poner. Aquí hay una cabeza de león, esa famosa mesa que hemos visto en Carlos II, que el león domina el mundo. Pero es tan mala la foto que no he querido poner. Este es un cuadro de Mengs y es el que está detrás de Felipe VI. ¿Por qué eligió efectivamente este cuadro Felipe VI para dirigirse a los catalanes? Pues sencillamente porque durante el reinado de Carlos III benefició y mucho a la economía catalana. Lo único que se impuso fue el castellano a nivel administrativo, pero por lo demás, Cataluña fue altamente beneficiada. Yo soy de la comarca del Maresme, maresmes son marismas, mandó desecar las marismas para crear tierras de cultivo. Y durante este periodo, el crecimiento y la expansión económica fueron posibles por el apoyo del monarca. Vino a Barcelona y se inició con los brazos abiertos, porque efectivamente estaban contentísimos los catalanes de aquí. Entonces, fíjense ustedes, los catalanes que colaboraron y trabajaron y a gusto para la monarquía española. Capmany elabora el proyecto de las nuevas poblaciones. Sáñez Raguán se encarna del sector pesquero hispano. Gaspar de Portolá conquista California. Y que Rusia quería también las zarpas metidas en ello. Manuel Amat, el famoso virrey Amat, virrey de Perú, pues es un catalán, fue reinato de Perú y además ennobleció también su mandato allí. Constanzó se encarga de reordenar las fortificaciones de las obras públicas de México y Virgili se encarga de la medicina militar en España. Por lo tanto, lo que Felipe VI en su discurso a los catalanes del 3 de octubre, a los españoles, del 3 de octubre de 2017 con este cuadro vino a decir:
no tenéis ninguna razón de lo que estáis diciendo porque la monarquía borbónica os ha ayudado y mucho, y ha colaborado con vosotros, y vosotros habéis aportado a la monarquía borbónica importantes nombres a la misma. No tenéis, o sea, indirectamente dice esto, ¿no? Piensen ustedes que la edad de oro de la medicina catalana empieza con Carlos III, y que además da un espaldarazo a la cultura catalana también. Se crean las juntas de comercio, las sociedades económicas de amigos del país, y se redactan artículos para promover el progreso material de Cataluña. Es decir, no hay una razón específica por parte del independentismo, que ha manipulado descaradamente la historia, para renegar de la figura de algunos monarcas borbones. Y por lo tanto, la elección de Felipe VI fue adecuada a tal evento. Para terminar, digamos, antes de hablar de María Amalia de Sajonia, quiero hacerles partícipe de lo que realizó Carlos III, a diferencia de sus predecesores, que se ocuparon de la administración del arte y, digamos, de perpetuar un poco esa divinidad pomposa de los Borbones. La lotería la tenemos gracias a Carlos III, que era una forma de financiar la economía española. Gracias a María Amalia de Sajonia, su esposa, tenemos los belenes y ponemos los belenes en nuestras casas. Liquidó las capas largas y los sombreros, y puso capas cortas y sombreros de 3 picos. Los sombreros antes eran de ala ancha. ¿Por qué? Porque se encubrían muchos asesinatos y muchos crímenes con las capas largas. Impuso reformas agrarias, repoblación de zonas desfavorecidas, reorganizó el ejército, se creó un reglamento para el libre comercio. Esto le ha cargado algunos problemas, todo hay que decirlo. Y realizó un plan industrial para la porcelana, la cristalería y también la platería. Es decir, construyó una serie de edificios para albergar negocios referentes. En la granja de San Ildefonso hay actualmente una de las famosas fábricas de vidrio, hermosísimo además. Platería y, como he dicho, también cerámica. Posiblemente sea lo de Talavera, pero no lo sé, esto no lo afirmo. Creó hospitales públicos, puso adoquines en las calles, higienizó Madrid y también permitió que se hiciera en algunas otras ciudades. Por eso se le llamó el buen político o el mejor alcalde de Madrid. Por lo tanto, la labor de Carlos III fue muy distinta a la de sus predecesores, que también procuró un poco por el arte, y fue beneficiosa para la economía en general de este momento. Y sí, bajo un sentido paternalista, es cierto, ese despotismo ilustrado, pero hoy tenemos una serie de elementos, gracias a Carlos III, urbanísticos y de ideas para modernizar a la sociedad de entonces. Aquí tenemos el famoso retrato de cazador de Carlos III, y ahora viejete, pobrete, bueno, aquí con el sabueso correspondiente, el perfil, el rifle, era un gran amante de la caza, esto sí, su hijo lo heredó. Y además, pues, Goya aquí, ya vemos una personalidad, pues, podría decirse también que era un nombre a una nariz pegado, ¿no?, de Góngora, de Quevedo realizó Góngora, pero sí, no era altanero. Incluso recuerdo un film, Esquilache, en los años 80, en que Adolfo Marsillac hacía el papel de Carlos III, y la verdad es que el parecido era asombroso, ¿no? Y la actitud, pues, también. Un retrato de Goya muy conocido, y bueno, aquí tenemos, no tenemos un sentido de imperio, pero sí también, pues, de dominio y de territorio. María Amalia de Sajonia, pobrecita ella. María Amalia aquí la vemos en un retrato de esponsales, y es un retrato que se llama A la polaca. María Amalia, pues bueno, era una mujer, pues bueno, que he dicho que se venía y mucho con su marido, aunque su marido pronunció cuando falleció aquella famosa frase de «en 21 años es el primer disgusto que me das». María Amalia tuvo 13 hijos, muchos se murieron. María Amalia, debido a esto, cambió el carácter, se convirtió en una mujer amargada y traía de cabeza a los criados y sirvientes.
Claro, su marido no se enteraba porque estaba en otras funciones, pero la pobre María Amalia, evidentemente, entre tanto parto, era de reconocer que se cambiase y que sufría lo suyo, además de abortos y además de perder a parte de sus hijos, lo cual siempre es muy triste. Este cuadro es un cuadro de Luis Silvestre el Joven, no es muy conocido, ¿no? Y como he dicho, es un retrato de esponsales. Aquí lleva una miniatura de Carlos III, nuevamente la corona y el cetro. Como era un Borbón y era también la flor de lis, el azul, digamos, el color también de los Borbones, significa un vestido, pues eso, a la polaca, lleva aquí como una chaqueta que la manga va suelta, mangas también paja, que se pueden llamar, un hermoso vestido, y aquí no vemos que le haya afectado también, no, aquí no le afectó la viruela ni nada por el estilo, ¿no? Total, que aquí vemos a una María Amalia, pues también bajo un cortinaje dorado, con bordones, las columnas, ella no ostentaba el poder directamente, pero era la prometida de un futuro rey, aunque en el momento fue príncipe, ¿no? Y aquí la vemos ya mayor. Aquí ya hay una transformación, ya incluso en el rostro ya se ve pues un rostro enfermo, un rostro agotado por tantos partos y tal. El pintor es Giuseppe Bonito, fue también conservador del Museo del Prado, y vemos, bueno, la foto también pues no le hace mucha justicia, pero vemos a una Mariala con un gran escote, con un vestido de tonos plateados, grises plateados, lleva un abanico, la corona sigue estando detrás, es reina, y por lo tanto sujeta aquí también un mantón, el símbolo también un poco de poder real que les he dicho. Un vestido pues lujoso, lógicamente, pero las expresiones, aquí es una mujer joven, una mujer con futuro, aquí ya el futuro ya había terminado y lógicamente ya, pobrecita, la encontramos un tanto ajada, ¿no? Bien, pasemos a la familia de Carlos IV, pero antes de pasar a este retrato, veamos a Carlos IV. Por cierto, algo que me he olvidado de añadir y que vale la pena comentar. Tanto Felipe V como María Isabel de Farnesio eran grandes coleccionistas de arte, hasta tal punto que marcaban sus cuadros con la flor, la cruz de Borgoña, él, y la flor de lis, ella. Y pudieron comprar una serie de 9 esculturas, que son las 9 musas, que se encuentran actualmente en el Museo del Prado. Y pertenecía esta colección a la reina Cristina de Suecia, que decidió dejar el poder e irse a Florencia, a vivir a Italia, que hacía más calorcito que en Suecia. Y entonces esas esculturas las compró Carlos IV. Carlos IV de joven, 18 años, todo un pimpollo y un doncel, pintado por Rafael Mengs. Observen, antes han observado ustedes el detalle de Carlos III con la banda de general de los ejércitos, perdón, de jefe supremo de los ejércitos, y aquí observen el detalle de la hebilla, pueden marcar la precisión que tenía Rafael Mengs. Casaca gris, chaleco amarillo, con peluca todavía, un cuadro de cazador y con el sabueso pertinente al lado. El paisaje boscoso, signo de, lógicamente, de tema de cacería. Y tenía 18 años, y aquí tenemos a María Luisa de Parma, que tenía 15 primaveras. Observen ustedes, también pintado por Rafael Mengs, lleva una peluca con unos brillantes en el, ¿cómo se llama?, en el moño, alhajas importantes, un gran escote, lleva también es importante a veces esto de las condecoraciones, porque la verdad es que tiene su gracia, y, exacto, la cruz estrellada del Sacro Imperio Romano. Sí, era guapa, era guapa. Sí, es una buena. Sí, lleva también un brazalete de perlas, seguramente con una pequeña miniatura de Carlos IV, abanico. Observen la delicadeza tanto del vestido como de las manos, pues mira de frente también, y las flores, nuevamente las flores, el símbolo principesco, el símbolo de continuidad dinástica
y de admiración por su prometido. Al lado, aquí es más bien, no es un jardín, es un paisaje boscoso, pero más neutro, no tan apasionado por la caza, y una maceta grande con margaritas, parece que hay aquí. Bueno, antes de pasar al cuadro, ¿qué se encontró Carlos IV cuando tomó el poder en diciembre de 1788? Pues que los estertores de la Revolución Francesa empezaban a hacerse oír en todas partes. La Revolución Francesa propiamente, es decir, los primeros conatos fueron en mayo de 1789 y el 14 de julio de ese mismo mes. Pero en mayo ya había tema revolucionario. Carlos IV se encontró con una serie de facciones cuando llegó al poder, que eran en primer lugar los llamados golillas. Eran, digamos, un conjunto de personajes aristocráticos que estaban al servicio de Carlos III, entre ellos, por ejemplo, el más famoso, el conde de Florida Blanca, y que, viendo cómo se las iban dando por Francia, temían que a la monarquía española pudiera sucederle algo parecido. Hombres que colaboraron con Carlos III en esta, digamos, reforma española para, digamos, si se gobernaba de cara a la población y a la ciudadanía, allí pues se volvieron más reaccionarios, se juntaron con la Inquisición y era una facción que mantenía el poder duro y que el poder y la poltrona, todo hay que decirlo porque era puesto de trabajo. Lo digo de forma muy coloquial, evidentemente. Por otro lado, había el conde de Aranda y la facción correspondiente, que era un noble importante, había sido embajador también, y que quería también conservar el poder, y todos mitigaban por ello. Y por otro, los afrancesados. Es el único país que tuvo afrancesados, que admiraban la Revolución Francesa y sobre todo la Ilustración, lo que significaba la enciclopedia, el conocimiento, el saber, el explorar. Las primeras exploraciones a mar abierto se realizan en la época de la Ilustración. Y Carlos IV se encuentra en medio de estas facciones. Carlos IV no quería ser rey tampoco, o sea, también le tocó el gorro sin haber comprado el boleto, y era un hombre campechano, un hombre que le encantaba la caza, mañana y tarde, era un hombre amante de la música. Gracias a Carlos IV, Patrimonio Nacional tiene una magnífica colección de violines Stradivarius, fue gracias a él, y como a Luis XVI le encantaba montar relojes y se sentía mejor entre armeros, entre ebanistas y entre albañiles que con la gente de la nobleza, que le cargaba muchísimo. Teniendo en cuenta este talante, vamos a describir la familia de Carlos IV, pero en primer lugar vamos a compararla con las Meninas, porque fíjense ustedes que la estructura es prácticamente similar. Goya admiraba a Velázquez, hizo copias, grabados de algunos de los cuadros de Velázquez, y casi puede decirse que reivindicó la figura del pintor sevillano. Este cuadro, Las Meninas, permaneció casi una centuria larga en el cuarto de las infantas, o sea, completamente relegado, porque el Museo del Prado se inauguró mucho después. Por lo tanto, aquí observemos. Esta es la pequeña infantita Margarita, la que se murió a los 21 años, la madre de José Fernando de Baviera. La luz cae sobre ella directamente como símbolo de continuidad dinástica, como símbolo de futuro. Y aquí vemos a María Luisa de Parma, que ha garantizado el futuro por doquier, con hijos a base de bien. ¿No? Vayamos ahora sí a la familia propia de Carlos IV. Carlos IV pintó esta obra en 1800, sí, exacto, en 1800. Y hizo varios bocetos de ella y que se conservan también. La pintó en Aranjuez. Y observen ustedes los personajes. María Luisa de Parma, con sus hijos. Fíjense ustedes qué oronda y hermosa está, porque que había concebido pues a su dinastía y sabía que había continuidad y además interesantes alianzas políticas también con sus hijos y con otros reyes.
Aquí la tenemos vestida con un vestido estilo imperio, peinado a la griega, que se llama, con 3 flechas de diamante simbolizando el amor. Porque el cuadro que tenemos detrás es el cuadro, esperen, es que no me acuerdo todo, Hércules y Ónfale. No se aprecia, pero es que ya es oscurecido. La foto es la foto, pero en el plano ya no se ve tampoco muy relevante. Ya les diré el porqué. Su hijo, que hacía las delicias de la corte, Francisco de Paula, con su trajecito rojo, qué encanto de niño. Lleva la banda de Carlos III, como también el padre, ¿no? Y su rostro era enormemente parecido a Manuel de Godoy. Porque todo el mundo sabía que María Luisa de Parma y Manuel de Godoy eran amantes, todo el mundo menos Carlos IV. ¿Qué le agradaba a Manuel? Encontraba un chico majo, Manuel. Y a su esposa todavía más. ¿Qué vemos aquí? A Fernando VII. Fernando VII, vestido de azul, príncipe de Asturias, con la banda de Carlos III también, y al igual que su padre llevan el toisón de oro. Detrás está Carlos Luis Isidro. Fíjense ustedes que sujeta la cadera de su hermano mayor, diciendo, estoy aquí por si a ti te pasa algo. Porque este personaje fue el iniciador de las guerras carlistas. Ya les explicaré el porqué. Tenemos a la hermana del rey Carlos IV, ¿cómo se llamaba? Se llamaba María Josefa. Sí, María Josefa, con un lunar de la época rococó que era de Modé y Gaga, pero ella lo levaba. Aquí tenemos, atención, a la hija de... Bueno, y esta dama inclinada, que no se ve el rostro, es expresamente porque Fernando VII todavía no había matrimoniado y se le buscaba novia, y podía ser Carolina de Sajonia-Weimar, aunque después decidieron que fue María Antonia de Nápoles. Por lo tanto, la futura consorte del príncipe de Asturias la pinta Goya también de lado, al no identificar al personaje que debía ser. También viste, por supuesto, un vestido estilo imperio, también hay ricos bordados, se aprecia también muchísimo los detalles de la casaca, etc., bien del príncipe de Asturias. Aquí vemos a Antonio Pascual, un conspirador brutal, que también ansiaba, no sabía que no podía ser rey, pero conspiraba pues para mantener el ejército, y a su mujer, que se llamaba María Amalia, que en este cuadro ya había fallecido y está inclinada, o sea, de lado, imitando a las estelas funerarias romanas. Aquí tenemos, atención, vamos a ver, perdón. Tenemos Luis de Parma y la infanta María Luisa. Y, curioso, con un bebé en brazos. ¿Por qué? Porque la medicina moderna de la época decía que los bebés tenían que estar cerca de las madres, especialmente las aristocráticas, para que así las madres les transmitieran sus virtudes y sus grandes cualidades. Pero esta es la razón de que el bebé esté aquí en brazos de María Luisa, esposa de Luis de Parma. Y tenemos a Carlos IV, vestido con un sencillo traje de terciopelo con las condecoraciones correspondientes, la banda de Carlos III y también la Orden de San Genaro, y que también mano oculta no da la mano al príncipe, a Francisco de Paula. Goya está al mismo nivel que el resto de personajes, mientras que Velázquez está al frente. Esta es una de las diferencias. Pero fíjense que ambos contemplamos el marco, el trasero, vamos a la palabra, el detrás del retrato, igual que hacía aquí Velázquez. No hay perro, no hay enanos, etc. Pero hay cuadro mitológico. El cuadro mitológico es el de, como les he dicho, Hércules y Ónfale, que es oscurecido expresamente, y en cambio lo que sí se aprecia es un paisaje tormentoso, nublado, tremendo, que se ve con más vigor. La razón es muy suficiente,
porque el don de reyes de tener la naturaleza real y por la gracia de Dios, que Hércules simbolizaba, por así decirlo, a nivel mitológico, evidentemente con la Revolución Francesa se fue al traste. Y por lo tanto lo que se acercaba más a la política española y a la monarquía hispánica era precisamente ese paisaje tormentoso. De ahí la fina ironía y la crítica de Goya ante una familia que, vamos a ver, lo retrata con dignidad, porque sabemos, pues bueno, las particularidades de los personajes, pero lo retrata con dignidad y también, estudiado más a fondo, podríamos ver ciertos caracteres psicológicos importantes. Y aquí tenemos pues a esta familia de Carlos IV, ¿sí? Y vamos a lo siguiente, porque lógicamente ya se lo he enseñado, va a entrar en juego otro personaje. En este país el pueblo llano tiene un gusto pésimo y se distrae sobre todo con procesiones, corridas de toros y el amor en su aceptación más brutal. La burguesía está descontenta y sufre las consecuencias de una pobreza general. El clero es ignorante, el noble se muere de hambre, en una tierra que solo cultiva a medias. El rey es un imbécil, la reina una cualquiera, el heredero un cobarde y el favorito un hombre odiado por todo el mundo. Señoras y señores, ¿quién pronunció estas palabras? Napoleón Bonaparte, y lo escribió en su diario. Y efectivamente definió en aquel momento cómo veía a la familia de Carlos IV. Sí, incluso le propusieron matrimonio con la pequeña infanta Luisa Clara, me parece que se llamaba, que tenía 12 años aquí, y él descartó diciendo, yo si me tengo que casar no lo haré con una familia venida menos. Llamó vieja escotada a la María Luisa de Parma, o sea, no se estaba de nada, hombre, él era general, y aquí iba la cosa. Se hace necesario hablar un poco de Napoleón porque, claro, Carlos IV y él están muy vinculados. Y hablando de Carlos IV, algo que ahora podemos un poco apreciar aquí es: los especialistas no han logrado ponerse de acuerdo si el rostro de Carlos IV refleja majestuosa benevolencia o suprema estupidez. Piensen, después lo veremos un poco más claro. Napoleón Bonaparte, claro, era un personaje arrebatador, admirado por Pablo, el zar Pablo I de Rusia. Ludwig van Beethoven le compuso la Heroica. El pueblo francés lo admiraba, había realizado las campañas de Ficto, había traído importantes tesoros, por lo tanto, era un gran propagandista Napoleón. Tenía una revista, un periódico que era la Gran Armée, que editaba él mismo y se aprovechaba por doquier haciendo propaganda de lo bueno que era el ejército francés, lo que era Francia. Por lo tanto, ¡ole el marketing de Napoleón! Así lo sabía hacer. Además, cuando era un cónsul en el primer directorio y tenían que realizar una constitución ad hoc para Napoleón, para, digamos, la continuidad o el cambio del régimen del terror a una situación más racional, Napoleón hacía que sus redactores lo hicieran de noche, los agotaba de cansancio y al final acababan por no discutir y le decían de sí a todo. Esto es desgaste y esto es una táctica militar que le fue fábula para que él después de primer cónsul pues optara al poder de la forma que lo hizo. ¿Qué ocurrió para que se estableciera entre Francia y España esa colaboración que supuso la invasión de los franceses? Pues otra cosa que se inventó Napoleón y que ahora aplica Donald Trump: el bloqueo económico. Y el bloqueo económico surgió, piensen que yo todo esto lo explico a grandes tragos, pero ustedes pueden hacer ya una idea, surgió pues por siempre el terrible enfrentamiento entre la pérfida León y Francia. Durante el siglo XVIII y gracias al reinado de los Borbones, Inglaterra tuvo grandes facilidades para comerciar. Durante el siglo XVIII se creó, por ejemplo, la Lloyd's de Londres, la famosa aseguradora. Y quienes estaban en el café de la Lloyd's, que se decía, aseguraban barcos y aseguraban mercancías para después obtener beneficios, que así era cuando no se hundía algún barco.
Inglaterra comerció por doquier, se aprovechó a mansalva, siempre ha sabido hacerlo esto, hay que reconocérselo, y se enriqueció enormemente a costa de, incluso durante la Revolución Francesa. Y esto evidentemente perjudicó y mucho las arcas francesas. Así que Napoleón Bonaparte, que no podía invadir Inglaterra por mar, por no disponer de una flota decente, por así decirlo, porque sabía que Inglaterra se lo comería, decidió aplicar el bloqueo económico. Os jodéis ingleses, así de claro. ¿Y qué hizo? Todos los países que él había intervenido, base militar, base de convenio, por así decirlo, pues les obligó a que no aceptaran barcos ni mercancías inglesas. Y esto benefició lógicamente a Francia. O sea, miró el franco, bueno, en aquel momento eran los luises, me parece, ¿no? O los doblones, no lo sé. Pero miró por la economía del país. Y perjudicó seriamente a los ingleses. Los ingleses se vieron muy acotados y con, no una ruina incipiente, pero vamos, no le faltó mucho. Entonces, ¿qué ocurría? Que el bloqueo funcionaba la mar de bien, menos en Portugal. Porque Portugal se negó a bajar el bloqueo, a acceder al bloqueo. ¿Qué hizo Napoleón? Pues vamos, lo invadiremos a través de España. Y ya se habían repartido el territorio, una parte para Francia, otra para España y otra para Manuel de Godoy, el príncipe de la paz, título que le otorgó Carlos IV por haber conseguido un convenio al respecto, que ahora no recuerdo, perdón, me aportó. Bien, pues quedamos así y, bueno, pues procedemos a invadir Francia con estos acuerdos, con el famoso Tratado de Fontainebleau. Por lo tanto, vale la pena destacar ese famoso cuadro que antes hablábamos aquí, de Jean-Luc David, un cuadro, fíjense ustedes, también en corbeta, pero poderoso, brioso, un cuadro que lo bueno es que no está, vamos a ver, no está como el de Carlos I, que había ganado una batalla importante, que ahora tampoco me acuerdo, en el que, bueno, está en corbeta, pero es mucho más tranquilo, sosegado, con un paisaje, era alemán precisamente, sino que aquí Carlos I era rey por la gracia de Dios y este era emperador porque se lo había currado. Así de claro, subía, ascendía, el caballo está mucho más brioso, casi cayéndose de un precipicio, pero Napoleón adelante, indicando. Es brioso, es portentoso este cuadro y refleja la personalidad evidentemente del cine. Y esta capa que me lleva es un signo de poder también, que vuela al viento, que bueno, imposible que volase al viento, pero bueno, aquí lo hacía. O sea, es un cuadro, vamos, de fábula, ¿no?, para la ostentación de Napoleón. Aquí este cuadro, lo pude ver en vivo y en directo, es de el barón François Gérard, se encuentra en Fontainebleau. Y vale la pena hablar de Fontainebleau porque ya que se estableció el famoso pacto de Fontainebleau, pues observen ustedes, Napoleón era una persona austera, era un romántico empedernido, dormía solo 4 horas porque dormir era perder el tiempo, y aquí era su material militar y de campaña, fíjense ustedes, una austeridad absoluta. Había porcelanas, había también cuadros, etc., pero esto era para las grandes ocasiones. El Salón del Trono de Fontainebleau, que hizo construir para su entronación como emperador para la visita del Papa. Y donde abdicó por primera vez, el salón donde abdicó por primera vez antes de ir a la isla de Elba. Y aquí firmó esa abdicación. Fontainebleau se convirtió en el Versalles particular de Napoleón, porque fue allí donde residió pues, muchas más veces, ¿no? Piense que Napoleón también fue quien mandó construir el famoso Arco del Triunfo de París. Volvemos a la familia real y volvemos a María Luisa de Parma. Este cuadro ya, pues, lleva un toque... Sí, este cuadro es de... Fue pintado por Goya en 1789, antes que el de la familia real, aún era joven, porque María Luisa de Parma, a ver, pobrecita, se aburría en la corte española, no habían bailes ni fiestas y tal, entonces se dedicó a conspirar y a hacer política con Godoy, se entretenía. Y tomó decisiones, pues que supongo que no fueron tampoco del todo acertadas, ¿no? Aquí María Luisa lleva un tocado con plumas, podían ser aves del paraíso que se llama, aunque no,
todas recogidas con un gran lazo, un vestido también portentoso, o sea, elegante para la época, un fondo con un tono, con un cortinaje, en este caso de color verde, apenas se ve la corona, y digamos que María Luisa tuvo un problema serio con su dentadura que ahora les voy a comentar. La descripción de María Luisa de Parma por parte del emisario ruso, con los numerosos partos, las indisposiciones y posiblemente el germen de una enfermedad de la que se dice que se puede ser hereditaria, le han marchitado completamente el rostro. Tiene la tez verdosa y la pérdida de los dientes, la mayoría postizos, le ha dado un golpe definitivo a su aspecto. Tenía que comer sola, a pesar de emplear los más lujosos o materiales más resistentes, más duros y también nobles. Nada había que hacer. Y la pobre María Luisa siempre tenía que estar así, con la boca cerradita, porque apenas pues podía masticar. El rey le decía en broma, era una mujer fea que se hacía vieja. Y el poco galante Napoleón llamó a María Luisa unos años más tarde momia escotada. Qué horror. No tiene manías Napoleón. Había que verlo a él. Él tampoco era ningún Adonis, pero se lo creía, ¿no? Y aquí tenemos al bello Manuel de Godoy, pintado por Agustín Esteve. Hombre, el príncipe de la paz, un personaje, digamos, que también, pues bueno, con el cual despachaba Augusto Manuel, porque así, fíjense ustedes, así lo describe el propio Carlos cuando habló con Napoleón. Y vale la pena que también se lo relate. Se lo encuentro. Aquí, el bello Manuel recibió riquezas y cargos en abundancia. Era el hombre que le decía al rey si a los asuntos iban bien o mal. Al ser joven e inexperto en cuestiones de Estado, no le fue un rival para Napoleón, quien llevó a cabo su táctica de dominio del ejército poderoso. O sea que, digamos, si es que había aquí, pues había una fase, pero bueno, ya lo veremos más tarde. El bello Manuel, apuntado por Agustín Esteve, es un pintor poco conocido, pero fue un seguidor de Goya y, por lo tanto, vemos también una gran calidad en esta obra. Aquí incluso observamos que las pelucas ya son distintas. El bello Manuel nos mira de lado, o sea, tampoco era mucho de fiar, ¿no? Ya lleva aquí también, ya las casacas ya han cambiado mucho las modas, y también, lógicamente, un cortinaje rojo, símbolo de poder. Carlos IV, no sé, soberana estupidez o bonachón. Elijan ustedes. Aquí se le ve más claro. Aquí es su encarnación. Pero aquí está muy mal, pobre. Sí, pintado por Goya. Anteceso. A ver, un momentito porque yo tengo un... aquí está. ¿Se parecen, no? O sea, es heredero, ¿no? Bueno, una maldad que he hecho. Bueno, viste aquí una casaca roja, la banda del Santo Espíritu. Ya estamos ante un retrato, pues, de bastante madurez. Sin embargo, pasaremos a otro mucho, que es también muy interesante. Es muy conocido, pero el rey nos mira de frente. Y su mirada es bastante nítida y clara. Yo creo que era un hombre bastante bonachón y que, bueno, que despachaba con Manuel, que Manuel lo hacía muy bien, y así se lo comentaba Napoleón, Y claro, supongo que el Sire se debía... si dormía 4 horas, imagínense ustedes. Bueno. Después veremos el cuadro de Fernando VI. Este cuadro es muy interesante. Ya es un cuadro muy envejecido, Carlos IV. Ya la mirada es triste. Ya está, ha sido destituido y está en el exilio en Roma. Este cuadro lo pintó Madrazo, ya lo pintó porque Carlos IV, pues como amante de las artes, becaba a algunos pintores y en este caso Madrazo llegó a Roma y pintó este y otros cuadros, y vemos a un rey sentado en una silla donde podemos ver las columnas de Hércules, con la banda y aquí con los leones encima, el símbolo real,
Vemos aquí también un cortinaje, pero aquí ya sufría de gota el rey. Sigue llevando el toisón de oro y, como ven ustedes, la banda de Carlos III, casaca verde con ricos bordados, pero a mí lo que me gusta de este cuadro, a ver, creo que lo tengo, no, es que ya es viejo, que está cansado, que ve una España hundida, que aquí en esta época reinaba José I, Pepe Botella, y que por supuesto pues él ya estaba en el exilio. Un cuadro poco conocido y que vale la pena y que es el contraste con el que hemos visto anteriormente de un rey que aún era rey. Es interesante cómo lo retrató Goya y cómo lo supo ver Madrazo, el paso de los años y también los disgustos. Y Fernando VII, Fernando VII, llamado el deseado y llamado el rey felón. Fernando VII aquí pues viste, lo vemos con dos formas distintas. Fernando VII pues tuvo un reinado pues muy deprimente y muy pues para olvidar, por la sencilla razón de que si bien fue el deseado después y que incluso llegó a pedir a Napoleón que lo adoptase como hijo, después se dedicó a liquidar a francesados, que era un contento. Fernando VII pues dejó mal recuerdo, por eso llamado el rey felón, y bueno, ya saben ustedes que entre su reinado hubo el trienio liberal entre 1820 y 23, en el que se le obligó a jurar las constituciones de Cádiz y también a obedecer otro tipo de normas, pero en 1823 volvió de nuevo a coger el poder y a partir de ahí vino el decenio omnibioso porque su política fue absolutamente destructiva. Dejó el país hecho un cisco. Por cierto, antes de hablar de Fernando VII, quiero leerles lo que reconoció Napoleón